conversar sobre vivienda y ciudad, donde el consejero regional de la Cámara, Pablo Godoy, tendrá 1 minuto y medio para formular la pregunta a los candidatos, quienes tendrán, como ya les dije, 2 minutos para responder. Les pido respetar el tiempo destinado y les recuerdo que el orden de la respuesta está dado por un sorteo previo que se realizó. Don Pablo tiene 1 minuto y medio entonces cuando quiera para comenzar. Buenos días. En los últimos años, los cambios económicos y demográficos han creado nuevos desafíos habitacionales y urbanos. Las familias requieren vivir cerca de donde estudian sus hijos, de donde trabajan y contar con servicios, salud, comercio, esparcimiento, deporte, áreas verdes, en la cercanía. Lo cual además minimiza los negativos efectos del transporte urbano. Los actuales planes de crecimiento urbano en las comunas del área que usted pretende representar dejan bastante que desear para la adecuada planificación del crecimiento urbano y de transporte. Pregunta: nombre 3 medidas específicas y concretas con las cuales usted, como diputado en ejercicio, recomendará para mejorar esta situación. Responde María Carolina Ríos. Bueno, la verdad es que primero que todo mencionar que uno desde el Parlamento, la función principal es obviamente fiscalizar y levantar proyectos de ley y que no tienen que no tengan asociado un financiamiento. Pero más allá de eso, yo quisiera comentarle que en realidad, y así como usted lo menciona, Pablo, efectivamente hemos tenido un avance en los últimos años en vivienda, en los últimos 30 años, y así ha quedado demostrado también aquí en la ciudad, en nuestro distrito y específicamente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Pero aún falta mucho por avanzar. Diría que, por ejemplo, quisiera centrarme en las comunas más chicas, en Antuco, en Santa Bárbara, en Quilaco, en Los Álamos. No se están desarrollando, por ejemplo, proyectos de viviendas habitacionales para sectores de clase media. Y yo creo que potenciar el programa de integración del decreto 119, el antiguo decreto 119, es una forma también de poder dar una necesidad específica a las familias de sectores de clase media emergente y que hoy día, por ejemplo, tienen su solución habitacional en Los Ángeles, pero sin embargo se trasladan a las comunas más cercanas porque ahí tiene su fuente laboral. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa, este nuevo decreto, este decreto siga y se expanda a comunas más pequeñas y no sea solo estén ejemplificadas en comunas como Concepción, Chillán, Los Ángeles y recién una apertura en la comuna de Yungay. Yo creo que es una muy buena alternativa y una muy buena herramienta que tiene el Estado como para expandir el tema habitacional. Responde el candidato René Núñez, tiene 5 minutos. Buenos días nuevamente, muchas gracias. En relación a la pregunta, yo creo que efectivamente los candidatos al Parlamento tienen que llevar iniciativas de ley que resalten el diagnóstico y la solución de lo que son tus preguntas. Yo quiero resaltar la invitación de la Cámara Chilena de Construcción porque ellos, como si ya se dijo en la introducción, son un motor que concentra a las grandes empresas constructoras de nuestro país y que han siempre hecho propuestas en el sentido de mejorar todo lo que es la planificación territorial en vivienda, infraestructura, etc. Yo pienso en lo personal que acá no hay que inventar la rueda. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar los insumos que se han trabajado en estos años y básicamente me refiero a lo que nosotros conocemos o debemos conocer, que es el Consejo de Desarrollo Urbano. El Consejo de Desarrollo Urbano fue creado por un decreto supremo en el año 2014, que está en pleno desarrollo, que lo incorpora e integra también la Cámara Chilena de Construcción y un selecto grupo de profesionales. Dentro de eso hay todo un plan, un manejo en relación a lo que es la planificación urbana y desarrollo urbano urbanístico en Chile. Por lo tanto, como primera medida, para no inventar la rueda, yo creo que gran parte, no sé si el 50, el 80 o el 100% de las propuestas de este Consejo deberían ser incorporadas a una mirada estructural íntegra en el Parlamento de Chile, porque es un trabajo que lleva 2014, 15, 16, 17, que se continúa hoy día desarrollando. Me parece que es un trabajo con las miradas de los ministerios, de la Asociación de Municipalidades, ONG, exministros de la vivienda, exministros de distintos sectores,
personajes públicos conocidos como premios nacionales de arquitectura, etc. Por lo tanto, si ustedes ingresan a la página respectiva del Consejo de Desarrollo Urbano, se van a encontrar no solamente con su inicio, sus actas, sino que con sus propuestas. Tiempo. ¿Podemos reiterarle a nuestros auditores cuál fue la pregunta, por favor, para que quienes se están incorporando a nuestra sintonía puedan saber de qué estamos hablando? La pregunta como tal es: nombre 3 medidas específicas y concretas con las cuales usted, como diputado en ejercicio, recomendará para mejorar esta situación. Responde en este momento el candidato del Partido Comunista, Jorge González. Bueno, lo primero, buenos días a todos, a los que están aquí en la sala y a quienes nos están escuchando. Agradezco la invitación de un desafío que tiene que ver con quienes tenemos la idea y la propuesta de representar a esta provincia y a otras provincias en el Parlamento chileno. Lo primero es decirle de que ningún país en el mundo sale del subdesarrollo por las ideas fantásticas que pueda tener un candidato a diputado, o las ideas que pueda estar en el Parlamento, o las ideas que pueda tener el presidente de la República. Los países y los pueblos salen de su condición de subdesarrollo cuando se conversa con ellos. Por lo tanto, un diputado lo primero que tiene que hacer es conversar estos temas con la gente. En primer lugar, yo plantearía que la base de todo esto es participación social plena. La gente sabe lo que quiere. La gente sabe que tiene que salir de los pueblos chicos porque no tiene posibilidades de desarrollar todas sus necesidades en esos pueblos chicos. Por lo tanto, una de las respuestas, respondería yo, que hay que generar en conjunto con la comunidad propuestas para que en las comunas chicas pueda haber fuentes de trabajo, pueda haber una planificación correcta de la vivienda, para que la gente sienta de que no necesita dejar su comuna, que haya las condiciones normales que deben tener para desarrollar la educación y una vida digna. Eso pasaría con una adecuada planificación urbana que permita que el desarrollo de la ciudad, de la ciudad madre, de la ciudad de Los Ángeles, le acerque desarrollo también a las comunas chicas. Y al mismo tiempo hacerlo en una correcta y sana alianza público-privada que permita que los caudales públicos lleguen y puedan ser correctamente utilizados también por la empresa privada, pero que tengan una mirada armónica donde el desarrollo se refleje efectivamente en todo lo largo de la provincia, en los pueblos más pequeños, así como en la gran ciudad. Y finalmente diría yo que una planificación de vivienda no puede ser plana, tiene que ser armónica. Es el tiempo ahora para el candidato Patricio Pinilla. Hola, buenos días. En primer lugar quiero hacer una referencia a algo que dijo don Marcelo bien brevemente, en el sentido del derecho a la vivienda. Él decía que es un derecho social, pero recordemos que no tiene reconocimiento constitucional. A veces por temor a la imposibilidad que el Estado podría proveer ese derecho a vivienda, pero quizás hay un malentendido ahí. Quizás un derecho social significa un lugar donde vivir, independientemente del derecho a propiedad, cuál sea la forma en que se adquiere esa vivienda. Yo creo que ahí, como parlamentarios, sí tenemos un aporte que realizar al modificar concretamente esta situación que es injusta, inadecuada y que contradice incluso tratados internacionales. Hoy día en la Constitución Política no se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho social. Ahora bien, la pregunta que planteaba don Pablo es muy acertada en el sentido de que ¿qué recomendaría? No dice, porque evidentemente nosotros legislamos, y eso no hay ninguna duda. Pero cuando usted pregunta qué recomendaría, yo recomendaría, y dice tres cosas, al menos tres. En primer lugar, yo recomendaría que la Dirección de Obras Municipales tuviese más atribuciones para poder enmarcar un poco el tema de la oferta, los proyectos privados, particularmente en el sentido de generar esta especie de exigir normativa, no solamente equipamiento comunitario, sino también la generación de barrios cívicos, o sea, dejar el espacio como existía antes para que se puedan instalar centros comerciales u otras instancias que permitan que la gente no salga de ese lugar. En segundo lugar, y muy relacionado, está la experiencia del Quiero mi barrio. Yo pienso que un Quiero mi barrio 2.0, apuntado a la clase media, no a los sectores vulnerables, sino que en el sentido de generar viviendas que tengan todo un entorno propio. Por ejemplo, San Pedro, ¿cierto? Es un buen ejemplo. Acá teníamos el sector Rompello. Existía esa posibilidad de que el Quiero mi barrio, junto con arreglar viviendas, permita este equipamiento comunitario.
Y en tercer lugar, otra medida que recomendaría, y sí tiene que ver a lo mejor con tema legislativo, es un gobierno distinto de la ciudad, porque el problema que tenemos hoy día es que el alcalde, el que tiene que ver este tema en la comuna, intervienen al menos 3, 4, 5 ministerios en cada uno de sus temas: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Bienes Nacionales, etc. Y eso limita mucho el actuar. Por eso, una nueva forma de gobierno de la ciudad me parece interesante. Gracias, don Patricio, muchas gracias. A continuación responde el candidato por el PPD, Rodrigo Daroch. Tiene sus 2 minutos. Muchas gracias. Quiero efectivamente tomar un poquito lo que decía el candidato Patricio Pinilla. Creo que gran parte del mejoramiento del entorno de la vivienda pasa por modernizar lo que son hoy día las direcciones de obras municipales. Hemos visto cómo se modernizan las SECPLAN, cómo se modernizan las DIDE, con las direcciones de salud y los distintos servicios que son parte de los municipios. Por lo que yo lo que creo que es relevante, que efectivamente aquí quien tiene que velar por el orden y la construcción en su respectiva comuna son los DOM. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante modernizar. Segundo, creo que la toma de decisiones desde el punto de vista constructivo tiene que ser más armónica, y aquí es parte también las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias que tienen que ser los COSOC, que son parte de los municipios que muchas veces son dejados de lado, que tienen que ser parte también de la toma de decisión del tema constructivo. Tercero, creo que comparto plenamente, los planes reguladores son un tema muy, pero muy relevante. Quizás no tan importante como los planes de desarrollo comunales, producto que los alcaldes muchas veces, y aquí quizás muy relevante tomar eso, la preocupación de ser acusados por notable abandono de deberes, es mantener siempre en contacto o mantener actualizado su plan de desarrollo comunal, pero no así el plan regulador. Yo creo que el plan regulador es muy importante, porque acá en Los Ángeles solo mirar la Villa de los Profesores, una villa que está construida al lado de la planta de tratamiento de agua servida de El Bío. Por lo tanto, claro, la comodidad de esa gente no es la adecuada, hay muchas quejas, hay muchos olores, y eso se pudo haber mejorado si efectivamente el plan regulador indicaba que no se podía construir o viviendas o exactamente la misma planta de agua servida de El Bío. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que modernizar la DOM, hay que estar muy atento con los planes reguladores que tiene cada comuna, y también tenemos que tomar decisiones no solamente desde el punto de vista constructivo con la empresa privada, con el gobierno, sino también con las organizaciones comunitarias y sociales. Tiempo. Se incorpora a nuestro panel la candidata por el Partido Demócrata Cristiana, Joana Pérez. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, le contaba que se está hablando de que en los últimos años los cambios demográficos que se han creado desafíos, y vivir cerca donde estudian los hijos o del trabajo es una necesidad imperante en materia de crecimiento urbano. Esto no ha funcionado de la mejor manera en los últimos años, y en ese sentido, ¿qué medidas específicas y concretas serían las cuales usted como diputada en ejercicio recomendaría para mejorar esta situación? Tiene 2 minutos para responder. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este foro, agradecer también la buena disposición de todos los que han hecho posible este foro, y también saludar a los candidatos y candidatas que se encuentran presentes. Creo que esto le hace bien a la región, a la provincia y a nuestro distrito, el poder conectarnos en temas tan importantes. Y excusarme porque estaba por un tema del centralismo, los partidos políticos convocan a los candidatos a Santiago a grabar las franjas electorales, así que también es un tema que tenemos que solucionar. Bueno, señalar que en materia de planificación territorial, yo creo que se necesita avanzar mucho más desde los municipios, pero también del propio órgano que es el gobierno regional, que hoy día está a cargo de planificar y le ha dado esa función. Antes era el MIDESO, que planificaba también inversión y otro, y hoy día el gobierno regional tiene ese rol, tiene el PROT, que es el Programa de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento valiosísimo para poder reordenar la inversión pública desde el municipio o gobierno regional. Y ahí claramente uno tiene que poder gerenciar esto desde los servicios, la área que deja para el desarrollo industrial y por supuesto para la vivienda. Y en eso tenemos que ser capaces de pensar y prolongar el crecimiento de la vivienda. Tenemos sectores que son y que tienen más hijos, ¿cierto? Hay otros que se han ido quedando por su población, quizás más adultos mayores, y por lo tanto la autoridad, en este caso lo local, debería estar pensando en cómo hacer crecer sus comunas. Y ahí yo creo que efectivamente
tenemos que pensar, cuando hay más crecimiento, como lo tenemos en Los Ángeles, se generan problemas, como la congestión vehicular y los problemas que hoy día tenemos en Los Ángeles, contaminación y otros. Creo que hay que planificar y entregar más recursos al deporte. Hoy día Los Ángeles es una comuna que va hacia allá, y trabajar también en áreas verdes. De la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el 36% de las áreas actualmente urbanas no cuenta con concesión de servicios sanitarios. De ese 36%, el 85% de él son áreas orientadas a atender las necesidades de vivienda de familias que requieren el apoyo con un subsidio del Estado. Pregunta: indique qué medidas tiene considerada proponer implementar para regularizar la situación actual y para que el crecimiento del área urbana cuente desde un inicio con los servicios sanitarios básicos. Tiene 2 minutos para responder la candidata María Carolina Ríos. La verdad que, Pablo, que el tema sanitario y el tema de los alcantarillados, claramente aquí en nuestra provincia tenemos un déficit bastante grande. Es cosa de ver en la Villa Génesis, cosa de ver en Chacayal Sur, Chacayal Norte, cosa de ver San Carlos Purén, la Villa San Francisco, donde se han hecho algunos esfuerzos, pero son villorrios que han ido creciendo, que están tipificados como urbanos, en circunstancias que están probablemente tipificados en un sector rural. Y yo creo que ahí el esfuerzo del Estado y el esfuerzo de las políticas públicas tienen que ir orientadas claramente a mejorar las condiciones de vida de esta necesidad que hoy día es más que evidente, y estamos solamente circunscritos a la ciudad de Los Ángeles. Recordamos que hace muy poco tiempo atrás en la comuna de Antuco se logró un alcantarillado. Hay muchas comunas que aún no cuentan con alcantarillado, y claramente eso de alguna forma mide la calidad de vida de las personas. ¿Para qué decir el sector rural con el tema del agua potable rural? Yo creo que hay una carencia tremenda, y si bien se han hecho avances significativos en los últimos años, claramente queda mucho todavía que realizar. La calidad de vida en el mundo rural se mide a través de la conectividad vial, agua potable rural y también por la electrificación. Y hablo del mundo rural porque alrededor en Chile el 30% de la población es rural, está en zonas rurales y que abarcan alrededor del 80% del territorio. Y la verdad es que hemos perdido el foco específicamente en mejorar la calidad de vida en el sector rural, y debemos también avanzar y tender en que las nuevas políticas públicas puedan cubrir las necesidades también de un sector no menos importante. Así que la verdad es que debieran ser una urgencia ya, y en lo que respecta a nuestra realidad local, poder tener una mirada de satisfacer. Tiempo. Tiene su tiempo a continuación el candidato René Núñez de Bópoli. Muchas gracias. En materia de subsidio, uno ha estado recorriendo, como imagino todos los candidatos, las distintas poblaciones, hablando y analizando el tema mundo urbano y rural, el tema de los subsidios. Y la verdad es que uno le da mucha rabia ver cómo el desarrollo urbano en materia de estas materias son desordenados, es nulo, es complicado. La verdad es que todo parte mal, termina mal, y al final vamos parchando las situaciones que se viven. Yo, por ejemplo, en materia de agua rural o servicios sanitarios, me molesta el tema de los eventuales conflictos de interés o corrupción que se da con el tema que Ciper Chile publicó los medios de prensa en relación al monopolio que tiene una sola empresa para proveer de agua con camiones de aljibe a una sola empresa. Me parece que ahí tenemos un problema grave en el sentido de que concentramos la solución de parches, que son camiones de aljibe, en vez de hacer una inversión potente en materia de servicios sanitarios. Y lo mismo pasa con la planificación urbana. Poblaciones como la Galileas están totalmente desordenados, como San Francisco, que hoy día no puede pavimentar sus calles porque está encerrado entre dos postes del alumbrado público y no se puede, imagínense lo que significa esos postes para hacer la pavimentación respectiva.
Por lo tanto, a mí me parece de que en definitiva aquí se necesita orden, en primer lugar, profesionalismo de parte de las autoridades y también atacar los focos de corrupción que están dando pie a que el desarrollo urbano sea lamentablemente hecho a la mala. Desde el inicio, como indica su pregunta, tiene que ser planificado. Hay arquitectos, constructores, equipos de la municipalidad, de la dirección de obra, incorporar todos estos profesionales para que las poblaciones nuevas, tanto de Los Ángeles como de la provincia y los sectores rurales, tengan una planificación correcta en todos los ámbitos, agua, electricidad, y ojalá potenciar en los sectores rurales todo lo que es energía solar. Y a mí me ha correspondido apoyar todo lo que significa paneles solares en toda la provincia. Muchas gracias. A continuación responde el candidato del Partido Comunista, Jorge González. Tiene 2 minutos. Lo primero que hay que decir frente a esto es que Chile tiene un problema endémico, que es la altísima burocracia para todo. Lo que habría que revisar es lo que se dijo en el informe inicial, que son los planos reguladores, dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Pero hay que trabajar con los municipios saben eso, pero para que se dé cada paso se tiene que llenar una tonelada de papeles, la gente se cansa, se molesta, para que al final se pueda decidir construir vivienda donde corresponde y con las necesidades básicas que corresponden. Es básico ante esto organizar a la gente que necesita vivienda, se tiene que organizar en comités de vivienda y que sean en el entorno donde vive. Por ejemplo, esto hay que trabajarlo con los gobiernos regionales. Por lo tanto, si se supera la burocracia y si hay una adecuada dedicación al bienestar de la gente, esto podría avanzar. También vivimos en un país que hoy día tiene cada día más problemas de aguas, tanto por el exceso de plantaciones de pino, pero también porque se instaló un cambio climático en nuestro país. Por lo tanto, los APR hoy día son una necesidad en cada uno de los pueblos rurales, y eso hay que hacerlo con la gente organizada, participando, conversando con los municipios, conversando con las gobernaciones, con los gobiernos regionales, e indudablemente con quienes estén en el Parlamento ante las posibilidades de legislar. Muchas gracias. Tiene sus 2 minutos. A continuación, entonces, el candidato demócrata cristiano, Patricio Pinilla. Bien, en primer lugar quiero decir que este es un problema que tiene también relación con el concepto que tenemos hoy día de ciudad. Esto no pareciera que la ciudad fuera lo que, justamente, vale la redundancia, lo que está fuera de la casa o de la vivienda. Y debería ser el resto. La ciudad es precisamente la casa de todos, es como el espacio público. Y debería la planificación considerar desde ese lugar común hacia el lugar doméstico que puede ser la vivienda. Eso nos permitiría, y ahí llego a lo que dice relación con la planificación, como bien lo decían los candidatos que han manifestado anteriormente. Esto no debería estar como una clave o pieza fundamental de cualquier planificación urbana, el hecho de que se considere el elemento del alcantarillado. Sabemos que hoy día, y se ha avanzado, han habido ciertos cambios en el Ministerio de Vivienda, pero se ha apuntado principalmente a la cantidad de vivienda. El 85% de los recursos del Ministerio de Vivienda van hoy día a subsidio directo. El Ministerio ha dejado de invertir. Y al tener que enlazarse con otros ministerios, se va perdiendo la posibilidad de focalizar. Yo decía adelante que necesitábamos mucho un nuevo gobierno de ciudad. Y en esa línea pienso que lo que debería apuntarse aquí es que de manera global debería invertirse tanto subsidio para la vivienda, para construir, que necesita la persona de distintos sectores, pero también el Estado debería intervenir tanto en la planificación como en la inversión directa para solucionar este problema del alcantarillado desde la raíz. Porque esa es la pregunta, digamos, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Y realmente creo que ahí está la alternativa de poder asumir esta situación, que conceptualmente al final termina determinando en gran medida cómo vive la gente en nuestra ciudad. Tiempo. Tiene sus 2 minutos para responder frente a la pregunta. Vamos a recordarles a nuestros auditores también que pueden usar el hashtag foro CCHC para ir comentando acerca de esto en las redes sociales. Los servicios sanitarios. Responde el candidato Rodrigo Daroch del PPD. Bueno, lo primero creo que es necesario revisar el 52 bis, que efectivamente el decreto que
señala la expansión territorial de las plantas y de las empresas de servicios sanitarios. No obstante a ello, hay que clarificar que efectivamente tanto el agua potable como el alcantarillado tiene que ser una prioridad del gobierno independiente del color político. Es necesario que efectivamente acá se pueda generar un fuerte cantidad de recursos económicos que se tienen que derivar para mejorar la calidad de vida de las personas. Cabe recordar que acá en la comuna de Los Ángeles están todavía, tanto la localidad de Santa Fe, Villa San Francisco, Villa Génesis, el Chacayal, tal como se mencionaba, pero también la localidad de Coihue, en Negrete, se ha hecho y se va a realizar una fuerte inversión. Y cuando hablamos de inversión estamos hablando de una gran cantidad de recursos. Solamente mencionar lo que va a hacer Negrete en Coihue, más de 3.000 millones de pesos, que va a implicar mejorar el alcantarillado y llevarle esta solución a las personas. También creo que es necesario que dentro de la glosa presupuestaria tengamos que generar un incremento presupuestario, producto que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la entidad que financia los alcantarillados y la urbanización en todos los territorios, tiene una glosa presupuestaria de 6.000 millones de pesos para financiar programas de mejoramiento de barrio a nivel país. Por lo tanto, si esa cifra es una cifra muy baja, solo en la región, nosotros en la región del Biobío, para mejorar sistemas de urbanización, agua potable y alcantarillado, financiamos más de 20.000 millones de pesos. Por lo tanto, lo que yo planteo como parlamentario es que efectivamente primero revisemos el 52 bis para mejorar y facilitar la expansión territorial de las sanitarias para poder dar alcantarillado a distintos sectores. Y segundo, también generar un incremento presupuestario, pero que venga a través de una glosa presupuestaria, porque lo que tenemos hoy día dentro del gobierno regional, que es la entidad que vela por la urbanización de las distintas localidades, es que hoy día tiene en un subtítulo, no está en una glosa presupuestaria. Muchas gracias. A continuación, la candidata demócrata cristiana Joana Pérez dispone de sus 2 minutos para responder. Bueno, en relación al tema de los déficits sanitarios, quiero decir que nuestro distrito están gruesamente sobrepasan los niveles de aceptación mínima del estándar que nosotros debemos proteger a nuestra comunidad. Solo señalar que esto es un distrito, y me voy a permitir dar una cifra. En Lota tenemos más de 26 campamentos sanitarios. Por ejemplo, Curanilahue tiene un 7% de su población para poder crecer y un 93% de plantación forestal. Desde ahí partimos en déficit en muchas materias. Creo también que es necesario señalar una glosa especial para esto, pero no desde la subdere. Yo no creo en la subdere, creo que tenemos que empoderar a los gobiernos regionales y establecer que acá, como se hizo en Chile Barrio 1, se haga en Chile Barrio 2, donde existan acciones concurrentes para poder apoyar a los municipios que presenten proyectos, porque hoy día la gran deficiencia está ahí. Creo que es bueno terminar con el monopolio del desvío. Creo que hoy día tanto el agua como la electricidad tenemos que regular de una mejor manera, porque hoy día en diseño, en recursos, en estudios se va mucha plata de la plata del Estado al desvío. Por lo tanto, creo que ahí debe haber una regulación mucho más clara y que vaya en beneficio de la gente. Solo ejemplos, se han invertido en Antuco 4.000 millones y también en Tirúa. Se ha avanzado en esta materia, pero claramente si vamos a invertir 10 pesos en Concepción, en el gran distrito, creo que esos 10 pesos tienen que ir al piso mínimo del servicio sanitario, porque es lo mínimo que podemos garantizar a nuestra gente. Así que en esa materia creo que fortalecería el apoyo integral a los municipios para poder desarrollar estos programas, porque muchas veces no le dan las rentabilidades sociales. Y ahí apuntaba lo que era la zona de rezago, que no me gusta el nombre, pero creo que es necesario apuntar una ley especial para aportar los pisos básicos que tienen que ver con alcantarillado, saneamiento sanitario y vivienda en los temas sociales. Muchas gracias. A continuación hace uso de la palabra y saludamos también, le damos la bienvenida a Juan Macaya, que también es candidato a diputado por este distrito. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y dispone entonces de sus 2 minutos para responder a esta pregunta. Muy buenos días. En primer lugar, quiero hacer mi presentación de costumbre. Soy Juan Macaya Miranda, origen niño y joven agricultor campesino a profesional de las ciencias. Y como tengo conciencia, al Parlamento quiero llegar. Luego de esta breve presentación, debo decir que en realidad en Chile estamos en una sociedad reactiva, eso todos lo sabemos, reactiva. O sea, ocurre el hecho y luego vemos cómo resolvemos. Cosa que no es la mejor forma de resolver problemas sociales que son muchas veces básicos, urgidos y sentidos por la población.
quisiéramos una sociedad mucho más proactiva, o sea, anticiparnos a lo que viene. Y claro que es difícil porque dice uno, bueno, pero ¿y el resto de la gente estará de acuerdo con que seamos proactivos? Yo creo que bien vale la pena ser proactivos, porque cuando preveemos que vamos a tener problemas en disponibilidad de recursos básicos como el agua para la población o el alcantarillado para la población, y hacemos una expansión urbana, entonces tenemos que ya estar pensando cómo vamos a conectar aquellas viviendas que de una u otra forma se van a ir instalando en el tiempo cuando hacemos una expansión. Entonces, lo primero que habría que considerar, junto con la expansión urbana, es un plan completo de conectividad, o sea, servicios de alcantarillado, que son elementales, y el agua potable. Eso como cosa permanente que debiéramos tener en adelante, la proactividad, cómo anticiparnos a lo que viene. Porque si actuamos de una manera tan reactiva, bueno, todos decimos entonces, mientras no haya un problema grave, no lo resolvemos. Ocurre con los semáforos, la semaforización. Ustedes saben, cuando ocurren altos accidentes, ahí recién colocamos semáforos, antes no, porque no han habido muertos. Así que eso es muy importante. Muchas gracias, candidato Juan Macaya. Graphical Full, una empresa de publicidad comercial, de letreros, gigantografías, estampados, adhesivos, rotulación vehicular. Graphical Full te entrega una atención personalizada que cuenta con equipo de profesionales a tu disposición y máquinas de última tecnología para entregarte los mejores diseños en alta resolución. Ubíquenos en Villagrán, 846 y Janiqueo 338. Fono contacto 432-3168-82, 432-49-2442. Graphical Full es tu opción. Buenos días, señores y señoras. Como ustedes saben, nuestro sector acumula casi 10 meses de variaciones negativas, cifras que no se veían desde la crisis subprime. Sobre este punto nos preocupa el escaso ingreso de nuevos proyectos de inversión, el exceso de judicialización de iniciativas, los engorrosos trámites legislativos y las descoordinaciones en las normativas vigentes, por citar algunas. La alianza público-privada ha permitido el crecimiento del país. Y quiero ser enfático en insistir que la clave para el desarrollo económico del país y para el progreso y la calidad de la vida de las personas es tener absoluta conciencia de la importancia de la inversión de infraestructura. Sin embargo, en el último tiempo, la falta de una visión sobre esta materia ha ido mermando nuestras capacidades a su juicio. ¿Qué herramientas son las que se necesitan para impulsar este ámbito y poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país que requieren mejor conectividad, más hospitales, escuelas y áreas verdes, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, entre otros aspectos? Tiene 2 minutos entonces para responder el candidato demócrata cristiano Juan Macaya. Bien, respecto a la conectividad, yo tendría que decir que en nuestra ciudad de Los Ángeles, particularmente como cabecera de provincia, debiera contar con una conectividad directa a Concepción, por ejemplo. Todo el mundo diría, claro, pero si están los buses. Yo quisiera recordarles que hasta hace unos 30 años, tal vez todavía, teníamos una conectividad vía ferroviaria a Concepción directa. De hecho, la ciudad de Laja tiene esa conectividad vía Metrotren. Nosotros perfectamente podríamos tener esa conectividad a Los Ángeles, que nos llevaría directamente a Concepción, y de una forma económica y segura. Yo propongo la idea de tener esa conectividad y extender el Metrotren a la ciudad de Los Ángeles. En un tiempo este Metrotren estuvo en cierto momento conectado con Coihue,
No es tal vez la mejor conectividad porque Coihue no es una gran ciudad, pero Los Ángeles sí es una gran ciudad, es cabecera de provincia y debiera estar conectada necesariamente a la ciudad de Concepción vía ferrocarriles. Gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, la candidata Joana Pérez, demócrata cristiana, tiene 2 minutos también para responder. Buenas. Yo creo que habría que priorizar de mejor manera la inversión pública, regional y nacional. Creo que habría que sentar a los actores, hoy día la Cámara y otros más, para decir, como se hizo en algunos años anteriores, el gobierno regional cuando tuvimos crisis se dijo ya, vamos a priorizar estas obras, macro obras, para generar empleo, y nos sentamos con el sector privado, que es necesario en que converse lo público y lo privado para abrir más puestos de trabajo, para enfrentar desafíos en la infraestructura, pero hablamos de infraestructura y conectividad vial, férrea, aérea y digital, porque nuestro distrito requiere mejorar el estándar en todo sentido. No puede ser que este distrito 21, para poder conectarse, tengamos que pasar por la 9ª región. No puede ser que falten 40 kilómetros para conectar Curanilagua y Nacimiento. Cuando los legisladores hicieron un distrito no tenemos cómo recorrerlo. Queremos pasar y tenemos que pasar por Concepción o por la 9ª región. Eso lo encuentro impresentable y al menos me abocaré a trabajar en esa conectividad tan necesaria. Creo que es necesario también que el Estado se haga cargo cuando se demora en pagarle a las empresas. Hoy día se le pagan, tenemos obras importantes y la verdad es que el Estado es el peor pagador y estamos matando a nuestras empresas. Yo creo que ahí hay algo que hacer con la burocracia y que sea mal pagador. Así que hay grandes obras como el Paso Pichachén, el Estadio Los Ángeles, el puerto del biotren a Lota, que si nos aunamos esfuerzo y liderazgo político, podemos sacarlo y generar mayor dinamismo a nuestra provincia y por supuesto a nuestro nuevo distrito 21. Muchas gracias. Tiene 2 minutos entonces para responder también a esta pregunta el candidato demócrata cristiano Rodrigo Arocho. Disculpe, Rodrigo Arocho. 2 minutos. No hay problema. Bueno, tal como se ha dicho, yo creo que la inversión pública es completamente relevante, pero esa inversión pública es relevante cuando se hace y se trabaja en conjunto con el mundo privado. Sin ninguna duda, esta región del Biobío ha tenido un crecimiento mayor a lo que es el estándar nacional. Solamente el Producto Interno Bruto de la región del Biobío es 2,1 versus el 1,6 que a nivel país promedio. Por lo tanto, yo creo que es necesario de alguna otra manera poder generar esta inversión pública, pero en concordancia con la necesidad que hoy día tiene este distrito 21. Como por ejemplo, a mí yo veo y he podido ver y cómo la gente está satisfecha con lo que fue la avenida Padre Hurtado, más de 8.000 millones de pesos que se han dejado para conectividad. En la conectividad, el gobierno regional tiene una losa presupuestaria de 30.000 millones de pesos. Eso hay que aumentarlo, sí, hay que aumentar un presupuesto para tener más avenidas Padre Hurtado o muchas más avenidas y calles en las distintas comunas del distrito. También tenemos necesidad de infraestructura pública en salud, el Hospital de Santa Bárbara, el Hospital de Nacimiento. Tienen que ser obras que se tienen que ejecutar, porque mientras más obras nosotros podamos ejecutar, tanto el gobierno como obra pública, obviamente eso mejora el empleo y mejora el trabajo. Y hoy día en nuestra región tenemos un 8,3% de cesantía, tenemos que disminuir eso, así es, pero eso lo vamos a disminuir en conjunto con la inversión pública y en conjunto también con la empresa privada. Muchas gracias. Vamos ahora sí. Patricio Pinilla tiene 2 minutos, dispone para responder a esta pregunta. Bueno, efectivamente tenemos que mejorar esto. La inversión en infraestructura mejora la calidad de vida de la gente, ¿cierto? Le entrega mucho y múltiples beneficios a la comunidad y de eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, si estamos hablando de bien público, el Estado tiene un rol importante y en ese sentido el Estado tiene que efectuar inversión directa. Bien lo decían acá, yo creo que eso no lo podemos obviar. Que sea hoy día aproximadamente como el 2%, poco más del 2,5% del PIB que se gasta en infraestructura, eso es demasiado poco. Junto con ello, hay que hacer un seguimiento de la infraestructura que tenemos. Debe existir, quizás para muy iniciado, esta información respecto de lo que hoy día está, cuál es la infraestructura que tenemos. Y eso en el ámbito nuestro. Si yo quisiera saber hoy día el estado real de cada uno de los caminos que existimos, de los proyectos de inversión, de lo que se viene, es muy difícil obtenerlo. Pienso que el Estado debe tener eso mucho más a mano y a disposición del sector privado. Temas como el estadio, cuesta hacer el seguimiento en qué etapa va. El estadio para Los Ángeles. Lo mismo, se lanza una idea como el aeropuerto para Los Ángeles, pero bien sabemos que es una idea, un proyecto, una iniciativa, una sugerencia, y no sabemos toda la complejidad institucional para llegar a aquello.
Eso apunta a otro aspecto. Tiene que haber una política nacional de infraestructura en el cual que cuente con una institucionalidad orientada a aquello. Si tenemos la convicción de que la infraestructura adecuada es indispensable para el desarrollo del país, para la descentralización también, que es un tema que está directamente relacionado con esto, entonces una institucionalidad mucho menos burocrática, mucho más cercana, más acotada al gobierno regional, que haga seguimiento, que planifique, que invierta, que se la juegue por este elemento que es tan cierto promotor del desarrollo de la región, me parece a mí necesario. Por ahí está un poco la línea, las directrices de herramientas, propuestas a las cuales, obviamente de manera mucho más acotada, uno debería trabajar como parlamentario. Muchas gracias. Justo en el tiempo. Le vamos a pedir a don Ricardo Figueroa, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, si podemos replantear la pregunta para quienes se están incorporando a nuestra sintonía. Les recordamos que estamos en este debate parlamentario de la Cámara Chilena de la Construcción y diario La Tribuna. Ricardo. Bien, gracias. En base a lo que es infraestructura, ¿qué herramientas son las que se necesitan para impulsar este ámbito y poder mejorar la condición de vida de los habitantes del país que requieren mejorar conectividad, más hospitales, escuelas, áreas verdes, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etc.? 2 minutos tiene entonces el candidato del Partido Comunista, Jorge González. Lo primero que hay que tener son decisiones políticas, porque la conectividad y la infraestructura son sinónimos de desarrollo y de búsqueda de felicidad de las personas, porque hoy día las grandes apuestas de conectividad se han hecho para beneficiar a las empresas. Todas las carreteras más importantes que se hacen no son para que circulemos los ciudadanos, sino que la libre circulación de mercadería. Y en este caso las empresas forestales se han hecho parte del daño de la infraestructura caminera y no se permite que la gente tenga adecuado uso de ellas para acercarse a la ciudad y que su vida se facilite desde el punto de vista de acercarse a los hospitales, acercarse a las escuelas, etc. Porque el exceso de mercado que tiene nuestra sociedad ha guiado las decisiones políticas nacionales y regionales que han llegado a eso. La conectividad tiene que ser completa, tiene que ser pensando en la gente. Las inversiones deben tener una marcada mirada social. Hasta ahora eso es lo que ha faltado. Las medidas se tienen que tomar con el conjunto del aparato del Estado, pero yo pertenezco a un sector político que aspira a cambiar la Constitución en la perspectiva de que existe un Estado empresario. No porque los privados no puedan hacer esta pega, sino que tiene que haber una competencia leal y correcta para que cuando se olvida por un sector, se pone una mirada de mercado, haya un sector que invierta los recursos de todos los chilenos, pensando también en el mejor nivel de vida y calidad de vida para los habitantes de este distrito. Muchas gracias. Dispone de sus 2 minutos a continuación el candidato de Bópoli, René Núñez. Muchas gracias. ¿Aló? Vamos a reiniciar el tiempo, estamos con algún desperfecto técnico. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Aló? No. ¿Cambia el micrófono? ¿Aló? Vamos a recordarles mientras tanto a nuestros auditores que pueden comentar a través del hashtag foro CCHC. En algunos minutos más haremos un intermedio para ir viendo cómo se está desarrollando esto, cómo lo han sentido los distintos candidatos y estamos frente a la pregunta: ¿qué herramientas son las que se necesitan impulsar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país que requieren mejor conectividad, más hospitales, escuelas y áreas verdes, entre otros aspectos? Ahora sí, 2 minutos para el candidato René Núñez. Muchas gracias. Miren, la verdad es que recordémosle a la gente que nosotros vamos a ir al Parlamento a redactar o elaborar leyes y segundo, fiscalizar. Por lo tanto, muchas de lo que se está tratando acá guarda relación con las labores de un gobierno, de un Estado de Chile. Uno como parlamentario tiene que proponerle a la gente que nos está escuchando cosas concretas. Y obviamente, ¿quién de aquí escuchamos cosas muy valiosas y quién se va a oponer, por ese ejemplo, a seguir trabajando en el tema del Paso Pichachén, en el tema del Puerto Leu? ¿Quién se va a oponer a trabajar en el tema del estadio y sacarlo todo juntos? Aquí hay un problema de voluntad política y también de sesgo político. Voluntad política en el sentido de trabajar en equipo, porque acá tenemos alcaldes de distintos colores políticos y tenemos parlamentarios de distintos colores políticos y tenemos pensamientos políticos distintos. Pero cuando uno habla de alianza pública y privada, la única solución en infraestructura, como lo dijo muy bien el presidente de la Cámara, es a través de una alianza pública y privada, concesiones.
Y la baja de las concesiones en nuestro país es por un sesgo político del gobierno socialista de no querer hacer concesiones. Pasa por los hospitales, pasa por las carreteras. Y la única manera en que nuestro país ha alcanzado un desarrollo en infraestructura es a través de las concesiones. Es la única manera y hay que retomar esa senda de crecimiento, porque da trabajo, porque da desarrollo a nuestras comunidades. Lo del Paso Pichachén, llevamos años escuchando lo mismo, promesas de todos los parlamentarios, de todos los políticos en ejercicio y de los nuevos. Pero yo creo que tenemos que trabajar en equipo, decididamente, porque Argentina clama a gritos pasar el gas y el petróleo a través de nuestra frontera, ojalá por Pichachén y no por la novena región, llegando al Lebu para llegar a los mercados asiáticos. Por lo tanto, a mí me parece que aquí de lo que se trata es que las herramientas que nosotros sea legislar y como fiscalizadores ayudar a todas nuestras autoridades para evitar estos paseos de alcaldes y cores para allá y para acá y trabajar unidos en 2 o 3 proyectos de infraestructura. Dispone a continuación de sus 2 minutos la candidata de la Unión Demócrata Independiente, María Carolina Ríos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Partimos? Parte. Bueno, yo creo que a nadie y todos tenemos claro que Chile ha crecido, ha tenido un avance significativo los últimos 30 a 40 años. Y hoy día yo creo que en este crecimiento nos olvidamos de proyectarnos a 30, 40 años más. Y es así como hoy día nos vemos cansados. Crecimos, pero hoy día pareciera que todo nos queda chico y sin duda falta una hoja de ruta, una planificación. Y yo creo que en infraestructura, con los ejes que tenemos, por ejemplo, lo que nos sostiene, ¿cierto?, lo que producimos y el tema social que involucra desde la conectividad vial, telecomunicaciones, energía, espacios públicos, ferrocarriles, aeropuertos. Centrándonos en el distrito 21 y específicamente en la provincia de Biobío, yo creo que tenemos grandes desafíos y tal como lo dijo René Núñez, por ejemplo, el Paso Pichachén, el Vaca Muerta es un tremendo proyecto. ¿Cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, en la conectividad de Los Ángeles, Antuco? ¿Cómo nos hacemos cargo en Santa Bárbara? ¿Cómo llegamos a Puerto? Yo creo que el gran desafío es la conectividad, por ejemplo, vial. Tenemos la oportunidad de pasar hacer un paso a través del gas con Argentina, pero ¿cómo nosotros nos preparamos para eso? Sin duda, yo creo que ahí hay un gran desafío. No puede ser que menos del 30% de nuestros caminos estén pavimentados. Impacta, por supuesto, en la productividad de nuestra zona. Somos agrícolas, somos forestal y claramente nuestras condiciones no se condicen con la productividad que nosotros tenemos y que además siento que somos tremendamente afortunados. Por lo tanto, tampoco podemos el tema de servicio. Tenemos un aeropuerto que no nos brinda ninguna ayuda. Tiempo. Informe de infraestructura crítica para el desarrollo elaborado por la Cámara, nuestro país requiere invertir más de 151.000 millones de dólares en este ámbito. En materias que abarcan desde la infraestructura, que nos sostiene, nos conecta y nos une. Hago énfasis de que esta inversión debe ser público aproximadamente el orden del 10% y el 90% restante se ejecuta privadamente o bajo alianzas público-privadas, modelo de concesiones. Sin embargo, para poder paliar este déficit se requiere de una mirada a largo plazo, un plan de inversión que se sostenga a través del tiempo y una cartera de proyectos que considere obras en red y no de manera aislada, para permitir, por ejemplo, a comunas pequeñas optar de obras de desarrollo. Por ello, ¿estarían dispuestos a impulsar la creación de una agencia de infraestructura de carácter público-privado que permita contar con un banco de proyectos estables en el tiempo y que responda a una estrategia de Estado? Responde a continuación el candidato demócrata cristiano Juan Macay. En materia de alianza público-privada me parece muy interesante. Siempre que se hace esta asociatividad se llega a buen puerto. Y en esa medida justamente alguien podría estar pensando, pero ¿cómo conectamos? Vuelvo a lo que planteaba anteriormente, con Concepción con Los Ángeles.
Bueno, allí puede participar perfectamente en la conectividad que necesitamos hacia la región, hacia la provincia, capital de región, Concepción, Los Ángeles. Iniciativas y fondos público-privados pueden ir perfectamente combinados para llegar a buen destino. En otras materias, probablemente si necesitamos una carretera de conectividad con la región de Arauco, perdón, con la provincia de Arauco, cruzando la cordillera Huelguta, ya hay un principio de trazado. Allí también podría perfectamente participar un trabajo público-privado, concesionado. Eso es. Muchas gracias. A continuación, dispone de 2 minutos la candidata también demócrata cristiana Joana Pérez. Bueno, lo dije en mi intervención pasada, un gerenciamiento, y si esto es público y privado, por supuesto. Lo decía René, nuestros gobiernos de la democracia cristiana le dieron mucho progreso al país en materia de concesiones, de carreteras, de infraestructura, y por lo tanto estoy disponible. Yo tengo una candidata presidencial que es Carolina Goich, y estamos trabajando en todas estas propuestas que permitan mayor conectividad y que también incorporen a los privados. Yo no castigo al privado, sino que creo que tenemos que trabajar de manera conjunta y sobre todo en los proyectos que tienen que ver con materias de voluntad política. Por lo tanto, sí, reitero que es posible sacar megaproyectos, el Paso Pichachén, el Puerto Alebu y muchos temas. No es que no pasen por los parlamentarios. Los parlamentarios tienen alianzas con sus partidos y tenemos que ser capaces de movilizar y de quitar ese estancamiento de los liderazgos políticos que no son capaces de mover y de gestionar cosas para sus territorios, haciendo visible nuestra problemática local. Eso es lo que yo aspiro en el Parlamento, trabajar desde esa manera y trabajar también con el privado, pero también respetando a las comunidades, respetando también el rol social que debemos cumplir en lo político. Muchas gracias. A continuación, responde a esta pregunta el candidato por el Partido por la Democracia, Rodrigo Darch. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que se señala. Creo que la alianza público-privada tiene que funcionar. Solo mencionar que una de las cosas para potenciar la inversión pública y la ejecución de estos proyectos por parte de los privados tiene que ver principalmente con mejorar la ley. Además de plantas municipales, hay municipios que son los que en muchos casos generan estos proyectos, los presentan para su financiamiento y cuentan con 1 o 2 profesionales por municipalidad en las secretarías de planificación, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros asumimos el gobierno en el año 2014, la provincia del Biobío era la provincia con el menor gasto de ejecución presupuestaria. Y eso era porque efectivamente muchos municipios estaban en soledad con respecto, digamos, de la ejecución de esos proyectos. Tomamos una decisión política de efectivamente reforzar a través de equipos regionales los distintos municipios de esta provincia, y hoy día la provincia del Biobío es una de las provincias donde tiene el mayor gasto de ejecución presupuestaria en lo que invierte el gobierno regional. Vamos a tener 113.000 millones de presupuesto a contar del 2018. Eso es lo que presentó la Dirección de Presupuesto al Congreso Nacional. Esperamos esa sanción y esos 113.000 millones de pesos tienen que ser trabajados en esta alianza público-privada, porque efectivamente es importante además tener la claridad que todavía hay mucha necesidad de proyectos en las distintas localidades de la provincia del Biobío, de Los Ángeles, agua potable, alcantarillado, empleo, trabajo. Por lo tanto, es necesario que esta alianza se potencie para que efectivamente poder hacer realidad muchos proyectos que hoy día están esperando en la comunidad. Muchas gracias. Vamos a reiterar la pregunta, por favor, para nuestros auditores que están escuchando esta transmisión especial, y los invitamos nuevamente a usar el hashtag ForoCCHC para ir comentando acerca de lo que ustedes creen cómo se han desempeñado los candidatos al Parlamento. Ricardo. Estaría dispuesto a impulsar la creación de una agencia de infraestructura de carácter público-privado que permita contar con un banco de proyectos estables en el tiempo y que responda a una estrategia de Estado. Responde el candidato demócrata cristiano Patricio Pinilla. Lo decía también antes en mi intervención anterior, que efectivamente se requiere una nueva institucionalidad que logre generar y trabajar este tema en un contexto mucho más amplio del que lo hemos estado trabajando hoy en día, e incluso más amplio que en el nivel regional, porque hay muchos proyectos hoy día que ya atraviesan regiones, y hoy día con esta situación de nivel de región, por supuesto que vamos a quedar, muchos de los proyectos que podrían hoy día ser considerados como históricamente regionales de Biobío van a ser parte de 2 regiones. Por lo tanto, una institucionalidad que supere incluso el marco de la región es necesario en temas tan importantes como es la infraestructura. Lo único que tenemos que... aquí estamos hablando de una agencia público-privada que genere banco de proyectos, me parece bien.
me parece bien, pero la decisión, ¿cierto?, en concreto de lo que se hace, tiene que, ojalá se acerque lo mayor posible a las instancias regionales en coordinación, pero no en subordinación con las instancias nacionales. Y ahí está el desafío, porque por dónde podemos tener una gran base o banco de proyectos, pero por dónde empezamos, cuáles priorizamos, siempre va a haber una discusión ahí que mientras más cerca de la gente, mientras más cerca de las personas, va a ser probablemente más acertada aquella decisión. Y en ese ámbito no es un problema que podemos escuchar al mundo privado, al contrario, gran aporte pueden realizar ellos. Particularmente en temas de, como lo han demostrado, en carreteras. Lo que yo me merece mucha duda, ¿cierto?, las concesiones, por ejemplo, en hospitales, no me parece, no estoy de acuerdo, no pienso que vaya por ahí el camino, porque hay que también distinguir lo que son derechos sociales y otro tipo de derechos que también tenemos que ponernos de acuerdo en esos ámbitos. Pero en lo que dice relación con la infraestructura de conectividad, ¿por qué no? Importantísimo el aporte privado y la agencia puede ser un gran aporte. Muchas gracias. Damos el paso entonces a la respuesta del candidato Jorge González del Partido Comunista. No es muy complicado decir de que es bueno tener una agencia de infraestructura público-privada. El tema es quién pone el marco regulatorio, porque hasta el día de hoy ha sido solamente tremendos negocios para las empresas, pero no desarrollo para la ciudadanía. Por lo tanto, no comparto. Y podría compartirlo en algunas obras de infraestructura donde el Estado tenga algunas dificultades, pero por ningún motivo en lo que tiene que ver con el buen vivir de los ciudadanos, como por ejemplo la construcción hospitalaria o construcciones de colegios. Ahí tiene que tener una mano más firme el Estado y una regulación. Lo que yo pediría en este caso es darle más poder a las regiones, en el sentido de que el aparato ministerial que está en las regiones tenga más fluidez en sus decisiones, más capacidad para llegar a cabo todas las propuestas que estén en el banco de proyectos. Porque ese banco de proyectos se supone que se va a construir con las necesidades de la gente. Y por lo tanto, quien le da más garantías a la gente que se beneficie con eso es cuando está el Estado regulando e interviniendo directamente en él. Por lo tanto, yo me siento la obligación de plantear esta diferencia, porque hasta el día de hoy, y creo reflejar el sentimiento de mucha gente, las concesiones han sido unos negocios fabulosos, tanto en el agua como en carretera y en tantas otras actividades del país, que han sido un negocio fabuloso para un sector de la sociedad, para los grandes empresarios, pero no para el conjunto de los chilenos. Muchas gracias. Tiene 2 minutos entonces el candidato René Núñez de Evópoli para responder. Muchas gracias. Nuevamente, ¿cómo alguien se va a oponer a lo que se está proponiendo en esta mesa? Yo reitero, cuando se trata de propuestas de parte de los parlamentarios, no es menor decir sí, yo estoy de acuerdo, porque eso es fácil decirlo en un foro frente a todos los que nos están escuchando. El problema está, y eso es lo que yo propongo como candidato, es que este tipo de cosas, cuando nos comprometemos con la Cámara Chilena de Construcción y las propuestas que ustedes están asignando, que sea por escrito. Yo creo que los chilenos estamos cansados de escuchar promesas a los políticos, y por eso me involucré en la política, porque yo también estoy cansado de promesas, de palabras bonitas, de proyectos e ideas. Pero la verdad es que cuando llega el momento de legislar, pasa que un parlamentario dice un proyecto valórico que no va a votar en contra, lo firma, y luego en sala vota lo contrario. O en sala, en comisiones, dice una cosa y después en el pleno dice otra cosa. Por lo tanto, ese tipo de conductas son las que nos tienen cansados. En materia de infraestructura, claramente esos 151.000 millones de dólares en déficit es producto de un sesgo político de no querer avanzar en materia de infraestructura, alianza pública-privada. Obviamente nadie va a estar de acuerdo con el abuso de las empresas de las ganancias extraordinarias y estratosféricas que tienen. Eso se regula por ley, porque obviamente son negocios regulados, y eso hay que meterle mano, porque nadie está a favor del abuso y la arbitrariedad en ninguna materia. Yo no estoy disponible para el abuso, la corrupción, el lucro insatisfecho de grandes empresarios. Yo lo que quiero es de un país desarrollado. La infraestructura lo que provoca es dinamismo en la economía, mayor crecimiento, una clase media más potente, y eso es lo que nos falta. Comprometernos por escrito a apoyar este tipo de iniciativas como el Banco de Proyectos o Cartera de Proyectos, y espero que el próximo gobierno de Sebastián Piñera, y eso lo espero así, le dé un impulso real a la infraestructura en avances, y en lo público que sea eficiente,
el hospital de nacimiento aún está esperando de parte del anterior gobierno y espero que salga en el próximo gobierno. Así, de manera concreta, real, seria y profesional, podemos seguir adelante. En última respuesta, entonces, la candidata de la Unión Demócrata Independiente, María Carolina Ríos. Bueno, la verdad que la alianza público-privada ha sido exitosa y a nadie le cabe duda de ello. De hecho, tenemos el tema de las carreteras, ha sido el más claro ejemplo que sí es posible realizar alianzas con el mundo privado y que nos han traído efectivamente bienestar, hemos mejorado nuestra calidad de vida y yo creo que hacia ahí apuntan todas las políticas públicas que uno quiere implementar y lo que desea para Chile y lo que desea es también para su región. Pensar, por ejemplo, que el gobierno regional solo tiene el 10%, su presupuesto equivale al 10% de la inversión de la región, por tanto aquí se requiere una intervención del Estado y también en alianza con el privado. Tenemos aquí en espera la ruta de Nahuelbuta, por la que dimos una gran tarea, ha sido más de 200 millones de dólares que todavía están aún a la espera y yo creo que el sector privado es un factor determinante en el crecimiento de Chile. Ha sido así y tiene que seguir así y por tanto me calza perfectamente el programa del presidente Piñera en lo que viene en materia de infraestructura. En general viene siempre incorporando al sector privado porque es el mejor aliado que tiene el Estado para crecer, para superar la pobreza y traer efectivamente una mejora sustantiva a la calidad de vida de los chilenos. Sin el sector privado no es posible, el Estado no lo puede hacer solo, tiene que ser en alianza y el Estado debe, por tanto también fiscalizar, tener una mirada más fiscalizadora respecto de las buenas prácticas, tanto del mismo sector público como también del sector privado. Es ahí donde tenemos que tener una mirada de futuro, una proyección de futuro de mediano y largo plazo. Levantar proyectos que realmente nos vayan mejorando la calidad de vida a todos los chilenos y especialmente al mundo de las regiones. Hola amigos de la ciudad de Los Ángeles, les habla Álvaro Tatán Valencia. Estamos acá en la Galería del Centro de España para entregar una tremenda información. Fíjate que, como usted puede ver, estamos al interior de esta galería que, aparte de comercio, tiene también servicios. Y uno de ellos es el que tú necesitas en tu casa, el que tú necesitas en tu oficina y también en tu sala de espera. Estamos hablando de Cable Los Ángeles. Un cable que usted, como puede ver, está ubicado, por supuesto, acá en Valdivia 487. Esto por la entrada del mall. Así es, por calle Valdivia tú entras y te vas a encontrar con esta magia que además te permite cancelar no solo en efectivo, sino también, como puedes ver, con diferentes alternativas en tarjeta. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, vamos a entrar para conocer un poquito más de la atención personalizada. Parte también de esta gran familia a través de Provincial TV, que es uno de los canales que tiene el menú de esta gran alternativa, ¿cierto?, televisiva que es Cable Los Ángeles. Estamos con una persona que es clave, quizás tú lo has visto ya a través de las instalaciones que él realiza. Estamos con uno de los técnicos de Cable Los Ángeles. Hola, gusto de saludarte. Hola, buenos días. Bueno, un poco cuéntanos, el instalar Cable Los Ángeles es una modalidad fácil, en pocos minutos, pero además lo que en consecuencia requiere la gente después al ver es de alta fidelidad. Así es, instalamos un servicio de calidad, el cual usted puede optar a más de 60 canales a través de la línea con una fácil instalación. Perfecto. Bueno, ustedes se desplazan en vehículos que son de la compañía, pero además con todo lo necesario para que la dueña de casa simplemente abra las puertas y ustedes hacen el trabajo sin molestar absolutamente nada de lo que es el diario vivir de cada uno de ellos, pero en pocos minutos también le da la felicidad de contar con un canal como es Cable Los Ángeles. Hay varias alternativas, estábamos viendo un menú bastante grande, son varios canales los que ustedes instalan. Bueno, partiendo por Provincial TV y, bueno, canales de monitos, noticias. Tenemos
bueno, todo lo que es el Mundial de Fútbol que se viene también con fuerza. Así es, con una buena señal. Así es, bueno, tenemos en canales deportivos, canales infantiles, como decía él, pero también ese canal que entretiene a la dueña de casa, esos canales nacionales, esos canales extranjeros que tienen novelas, y también, fíjate que ha dado mucho que hablar estos videos musicales que la gente se entretiene haciendo el aseo, se entretiene en la oficina o también en salas de espera viendo estos videos musicales que tenemos a diario. ¿Qué le dirías tú a nuestras amigas, a nuestra gente, que se incorporen a Cable Los Ángeles por la calidad, la excelencia, pero también por el menú que tenemos de canales? Por supuesto, los invitamos para que tengan acceso. Tienen que venir a Valdivia. Sí, acá a calle Valdivia, 471. Estamos aquí al interior de lo que es el Centro Español, así que impecable. Así es, entonces los dejamos invitados para que contraten el servicio con nosotros y a la vez nos reciban en sus domicilios para sus previas instalaciones. Perfecto. Acá estamos en la casa matriz comercial, que es donde usted puede venir a cancelar, donde usted puede venir a comprar. Pero también existe una casa matriz técnica donde están ustedes ubicados, que eso es exclusivamente de la empresa, de la compañía, donde están, ¿cierto?, las antenas satelitales, donde está todo el sistema computacional que hace posible, ¿cierto?, la señal en cada una de las casas. Esto es Provincial TV. Esto es uno de los cables de los canales, que está en Cable Los Ángeles y que tú puedes disfrutar con las noticias y las informaciones de nuestra comuna, no solo a nivel nacional e internacional, sino también local. Tenemos la mejor información, entretención y por supuesto la mejor imagen. Esto es Cable Los Ángeles, acá en la comuna o capital provincial de Biobío. Día público presente, buenos días auditores de San Cristóbal, que estamos en directo. Muy bien. Yo quiero llevarlos a un tema recurrente de muchos años, ¿no? Y hablar de descentralización. El 60% de la población total del país vive en regiones. Sin embargo, muchas de las decisiones que impactan en la vida ciudadana se toman en Santiago, lejos de las realidades locales y de las necesidades y expectativas de la gente. Como dato ilustrativo, les comento que somos la nación más centralizada del OCDE, en donde en términos de gasto público solo el 18% se define a nivel regional, mientras que el promedio OCDE es de 45%. No, bueno, 45%. En tiempo presente, los servicios públicos a nivel provincial no cuentan con atribuciones suficientes para atender las reales necesidades que surgen en el desarrollo de proyectos para la zona, sin perjuicio de los grandes trámites burocráticos que ello conlleva. Es clave entonces que las regiones tengan reales capacidades de influir en su propio destino en las instancias regionales, provinciales, con real eficiencia y autonomía. La pregunta: ¿qué propuestas haría usted como representante de esta provincia en el Parlamento para caminar en dirección a una verdadera y real descentralización del país? Bueno, la verdad es que los desarrollos regionales, sin duda, mientras no existan un traspaso real de competencias y de recursos hacia las regiones, la verdad que es poco lo que se puede aportar con una mirada regionalista. Y en eso la centralización definitivamente se la lleva a la capital de Chile, Santiago. Por tanto, la verdad que toda medida que apunte a descentralizar, a entregar más competencias a las regiones, sin duda va en directa relación con el beneficio a nuestra provincia. Sin embargo, delante lo decía, el que el presupuesto regional represente el 10% de las inversiones que se realizan en la región, eso nos dice también que es el gobierno central el que nos está diciendo qué proyectos van a levantar en forma inconsulta a la región, porque esto finalmente se decide en Santiago y no nos dicen, por ejemplo, qué tan urgente es concretar la ruta Nahuelbuta, qué tan urgente es el hospital de nacimiento. Y así Santiago nos va tomando las decisiones que nosotros debiéramos, de acuerdo a nuestra realidad local, poder
tomar ese ámbito. Y la verdad que la provincia de Biobío siento que es privilegiada y bendita. Tenemos un tema de infraestructura, grandes desafíos. Tenemos también un sector agrícola y se refunda básicamente en temas de infraestructura. Por ejemplo, conectividad vial, conectividad urbana, hospitales, el tema de educación. Tenemos, por ejemplo, en temas de agua, energía, el tema de los embalses. Todavía no hemos sido capaces de generar embalses en nuestra región, siendo una zona tremendamente agrícola. El Estado de Chile, las políticas públicas, la administración, el gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias. Hace uso de sus 2 minutos el candidato de Bópoli, René Núñez. Muchas gracias. Imagínense, el 60% de la población total vive en regiones. Yo desde chico recuerdo que Santiago es Chile. Y ya tengo ya 46 años y sigue siendo Santiago de Chile. ¿Hasta cuándo los políticos hablamos de esto y no lo concretamos? De 120 parlamentarios, saquen la cuenta cuánto es el 60%. La bancada regionalista no tiene peso. Lo único que hacen es sacar recursos por el tema del Transantiago como espejo para las regiones. Eso es el gran mérito que ha tenido esta bancada regionalista. ¿Hasta cuándo la gente escucha de descentralización si en realidad son promesas falsas? La verdad es que aquí se requieren parlamentarios líderes, personas que tengan voluntad política de sacar adelante este proyecto de ley. La razón del anterior gobierno de sacarla era solamente para proveer de más cargos y más cupos y repartirse la torta entre los políticos para tener un gobernador regional. Esa era la verdad. Sin atribuciones, sin presupuesto, sin infraestructura, un proyecto de ley que nacía muerto. Yo espero que en el próximo gobierno de Sebastián Piñera se trabaje esto de verdad. Ojalá en macroregiones, porque tenemos la zona norte, la zona centro, la zona sur y extrema sur. Trabajar en coordinación y eventualmente, ¿por qué no decirlo?, los impuestos se queden en las regiones. Nosotros somos una zona tremendamente turística, tenemos potencial portuario, tenemos potencial en nuestras ciudades, forestales, apícolas, etc. Tenemos un gran potencial, pero no hemos sabido escoger a parlamentarios que sean valientes y que tengan una visión de futuro respecto de estos temas. A mí me parece de que una vez por todas nosotros tenemos que cortar el asunto de prometerle a los ciudadanos que vamos a hablar de estos temas. Los parlamentarios de regiones, del signo político que sea, tenemos que hacerle frente a Santiago. Tenemos gente buena, creativa, gente talentosa en nuestra región. No hay que tenerle miedo a Santiago. Yo he trabajado muchos años en Santiago, vengo de Los Ángeles y sé lo que son los ministerios. No hay que tenerle miedo a Santiago. ¿Por qué? Porque en la zona hay talento, hay juventud y hay capacidad. Falta unión sin mezquindad. Tiempo. Muchas gracias. Damos el paso también al candidato del Partido Comunista, Jorge González. Tiene sus 2 minutos a contar de ahora. Es muy buena la pregunta. Además de un debate nacional, yo quiero decir que la ley de descentralización fue saboteada por la derecha en el Parlamento chileno. Habríamos estado eligiendo intendentes ahora, pero hubo un lobby perverso que impidió que se hicieran las elecciones de intendentes regionales. Ahora, también hay que decirlo, se necesita una gran voluntad política porque un intendente elegido no va a resolver más que el que está ahora nominado si no tiene los presupuestos. Ahora, por tanto, quiero decir otra cosa. En el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la reforma tributaria. Una de las etapas que vienen de esta reforma tributaria va a ser que empiecen a tributar aquí las grandes empresas. La empresa Arauco, por ejemplo, en la comuna de Arauco, precisamente, tributa 7.000 pesos mensuales. Y en Santiago, en Las Condes, tributan más de 1.000 y tantos millones de pesos. Por lo tanto, todos esos miles de millones de pesos que tributan estas mega empresas tienen que quedar en las regiones donde están haciendo la explotación de los recursos y donde está viviendo la gente que les permite que sean mega empresas. Por lo tanto, nosotros tenemos en esta región y en este distrito la capacidad para salir del subdesarrollo mediante una adecuada y debida descentralización, pero tiene que hacerse pensando en la gente, pensando en los electores, porque una cosa es decirle a los electores, y yo no me incluyo en eso porque no he sido nunca diputado todavía. Mi partido, el que tiene una bancada pequeña, tiene 6 diputados nada más, pero hay que decirle lo que uno va a hacer, y lo que nosotros queremos hacer es comprometernos con esto, porque ningún país en el mundo sale del subdesarrollo si no se descentraliza, si no tiene regiones empoderadas. Hoy día la región del Biobío tiene casi los más bajos salarios del país, está a un porcentaje enorme de los salarios de Santiago, por eso la gente se va para allá. Tiene que tener buenos trabajos, buen empleo, buenos salarios, buena infraestructura y efectivamente va a ser una región que se va a encaminar hacia el desarrollo pleno.
Tiene 2 minutos para responder a esta pregunta el candidato Patricio Pinilla. Sí, 2 observaciones previas. Primero, así como Santiago no es Chile, Biobío tampoco es Concepción. Y también tenemos que decirlo con la misma fuerza. Porque más aún, con esta situación de la región, este error que no aporta en nada a la descentralización, porque regionalizar no es descentralizar, es solamente subdividir. Al contrario, quizás el centro se siente más a gusto mientras más estemos atomizados en las regiones. Todavía el peso específico de Concepción va a ser mucho más fuerte y más amplio. Yendo a la pregunta, bueno, los 3 clásicos elementos de la descentralización son política, administrativa y económica. En la política, bueno, ya hay un proyecto bastante avanzado de elección de gobernadores regionales, pero también, ¿qué pasa con los consejeros regionales? Yo creo que si seguimos eligiendo la cantidad de consejeros regionales per cápita, estamos condenados al fracaso, a estar sometidos a Concepción, más hoy día con la situación de Ñuble región. Si la provincia representa a Biobío el 20% quizás de la población ahora, Arauco quizás un poco más del 10%, el 15%, quiere decir que el 60 o 65% de los consejeros regionales van a ser de Concepción. En esa dinámica errónea de la actual legislación para elegir la cantidad de consejeros regionales, que no toma ningún elemento de dispersión geográfica, solamente la cantidad de habitantes para ver cuántos consejeros le corresponde a una zona. Eso es lo político. En lo administrativo está el traspaso de competencias, vamos a ver hasta dónde se avanza, por ejemplo, competencia en materia de vivienda, pucha que nos gustaría tenerlas también para poder, infraestructura y poder en ese sentido avanzar de mejor manera, no tenéis que ir a Santiago a buscar esos recursos. Y finalmente la descentralización económica, aquí se han dicho algunos elementos fundamentales. O sea, ¿para qué queremos autonomía, posibilidad de decidir si no tenemos plata para financiar esas decisiones? Tributos regionales, sin duda, don Marcelo Melo, presidente de la Cámara, nos decía 40% del sector forestal se usa acá, casi el 20% de la generación eléctrica. Bueno, ¿y los tributos a dónde llegan? No llegan a la región. Entonces ahí hay una contradicción, una dicotomía que tenemos que superar. Muchas gracias. Le recordamos a nuestros auditores, 11 de la mañana con 30 minutos, estamos en este Foro Parlamentario 2017. ¿Qué propuestas haría usted como representante de esta provincia en el Parlamento para caminar en dirección a una verdadera y real descentralización del país? Dispone de sus 2 minutos el candidato del PPD, Rodrigo Daroch. Bueno, cuando se dice que efectivamente Santiago es Chile y se plantea que no le podemos ganar a Santiago, yo quiero decir, y a los auditores que nos están escuchando, que sí le ganamos a Santiago este 2017. Y tenemos un presupuesto del gobierno regional mucho más alto que ellos. ¿Y eso le dolió a Santiago? Sí, le dolió, pero eso se produjo producto de un trabajo y lo que efectivamente nosotros pudimos realizar de la confianza que se logró desde la moneda, desde el gobierno de la presidenta hacia la región. Y eso se logró, y hoy día tenemos un presupuesto regional mucho más alto que la capital nacional, con el cual hemos podido llegar a distintos proyectos en las distintas localidades de la provincia del Biobío. Yo comparto con lo que se dice, acá tenemos que trabajar una ley de rentas regionales en donde las empresas tributen, somos uno de los sectores donde se genera más electricidad, por lo tanto las empresas eléctricas tienen que tributar en la región, lo mismo en el ámbito forestal. También tenemos que trabajar en lo que se refiere al tema del traspaso de competencias. Tenemos hoy día un plan piloto donde todos los servicios económicos toman decisiones propias en la región, y eso tenemos que traspasarlo a transporte, tenemos que traspasarlo a vivienda, tenemos que traspasarlo al Ministerio de Obras Públicas. Y yo creo que esos son los temas que tenemos que trabajar a futuro. Yo creo que las decisiones, cuando las tomemos en la región, sin ninguna duda, nos va a llegar la verdadera descentralización. Hoy día no sacamos nada con haber tenido un intendente regional o un gobernador regional, como era su nombre, cuando para la ley de presupuesto o para la asignación de un presupuesto o para la creación presupuestaria de un proyecto, igual habría que ir a Santiago, a la dirección de presupuesto o al Ministerio de Hacienda para que esto se pueda crear. Necesitamos de alguna otra manera un traspaso de competencias como corresponde, y para eso yo creo que efectivamente es importante trabajar para poder tener claridad cuánto es lo que se requiere desde el punto de vista de financiamiento, cuáles van a ser las competencias y de qué manera vamos a poder ejecutar un presupuesto como corresponde para las distintas comunas de la provincia y de la región. Muchas gracias. Damos el paso entonces a la candidata demócrata cristiana, Joana Pérez. 2 minutos. Creo que el Congreso no ha estado a la altura de la descentralización que queremos. Creo que han bloqueado medidas descentralizadoras como la elección de intendente. Creo que no se puede pensar en descentralizar hoy día, sino de aquí a 20, 30 años, como lo ha dicho por ejemplo por Biobío, porque creo que los parlamentarios hoy día no han estado a la altura de ello, ¿ya? Y ven que les afecta a ellos, por lo tanto no avanzan. Disminuiría progresivamente a la subde. Creo que la subde hoy día, más que fortalecer a las regiones, está poniendo un coto al desarrollo.
Por lo tanto, tiene muchos funcionarios, muchos profesionales y deciden todos los recursos y al final las subvenciones de acá no tienen ningún peso. A nivel fortalecería los gobiernos regionales y el apoyo municipal. Hoy día los municipios pequeños no tienen ninguna opción de crecer. Hoy día todo se hace con proyectos y si no tienen personal, lamentablemente no puede avanzar. Hoy día no pueden pelear los recursos. También abriría lo de la ley de rentas regionales por el tema de la actividad forestal, grabaría muchas materias donde quedan las externalidades negativas aquí, en nuestra zona, y abriría un tema de la ley de comunas vulnerables, que es como la ley de zona de rezago, pero con indicadores de ingreso y egreso. Aquí no se puede perpetuar un programa, sino que también se tiene que evaluar en base a la pobreza, a la cesantía, a la falta de conectividad, a los servicios sanitarios. Y por otro lado también me gustaría que en materia de Ñuble Región, como se creó Ñuble Región, hoy día pudiéramos traer servicios que nos importan mucho para la agroindustria, como son el SAF, la Seremia de Agricultura, la CONAF, y traerlos a nuestro nuevo distrito, donde tenemos fuerte presencia de estas materias en lo agrícola, en lo ganadero, y agregar mayor tecnología, ciencia, para desarrollar fuertemente en el territorio donde tenemos que potenciar. Muchas gracias, candidata. Vamos a dar el paso entonces a la respuesta del candidato Juan Macaya de la Democracia Cristiana. Tiene 2 minutos a contar de ahora. Bueno, gracias. Quisiera decir, en primer lugar, que la descentralización es una acción natural que se produce cuando hablamos de que existe Santiago, la cabecera de región, en Concepción, luego tenemos Biobío, Los Ángeles. Entonces la gente más rural, más lejana, dice, bueno, la centralización no me llega. En esa medida, entonces, mi propuesta es que para que eso sea efectivo, porque como tenemos una zona agrícola y forestal, necesitamos también que esos recursos, parte de los recursos del Estado que se invierten en las grandes urbes, lleguen a la población rural, agricultores, campesinos. ¿Y cómo debiera ser esto? Habría que realizar acciones efectivas por parte del Estado, ¿cierto?, a fines de que el desarrollo sea armónico entre la urbe y el sector rural. De esta manera se destinan recursos del Estado que apunten en la dirección de campesinos, agricultores y gente del área rural. En esta línea yo propongo un fomento a la agricultura, ¿cierto?, a través de una ley de real seguridad alimentaria. Esto podría resultar algo nuevo, ley de real seguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Significa que las familias campesinas continúan produciendo su propio alimento como lo han hecho históricamente, y los excedentes obviamente los comercializan, pero además cuando hay un fomento del Estado, hace que esta cadena se mantenga en el tiempo, y por lo tanto la población campesina, los agricultores, tienden todavía a quedarse en el campo y permanecer por mucho tiempo más. Y de esa manera evitamos aumentar los cordones de pobreza en la ciudad. Entonces el Estado debiera tener un fomento perfectamente aplicable a los agricultores y campesinos, de tal manera que ellos puedan permanecer allí. Además también tengo en propuesta la planificación del territorio forestal. No puede ser. Muchas gracias, don Juan Macaya. Gracias. Provincia que representará el Parlamento. Muchas gracias. Ahora sí, 2 minutos a contar de ahora. Bueno, la verdad que claramente nosotros hemos sido víctimas de la contaminación, y la verdad que en la época de invierno somos afectados claramente, y obviamente nuestra salud se resiente especialmente en 2 sectores etarios, que son los niños y los adultos mayores de nuestra comuna. Y la verdad que uno ve con tristeza las medidas de mitigación, las medidas del plan de descontaminación que tiene el Estado. El recambio de 200 calefactores al año, la verdad que de aquí a 10 años con suerte podríamos tener el recambio total, y eso tampoco asegura una descontaminación y no asegura tampoco una mejor calidad de vida para nosotros. Yo creo que tenemos un gran desafío, y ciertamente el tema de los recursos hídricos aquí en nuestra provincia, y que somos también privilegiados por tener abundante, ¿cierto? Lo tenemos en abundancia, puede ser una alternativa, como también lo puede ser a través del gas. Sin duda son políticas públicas que es el Estado el gobierno el que debiera impulsar, pero de una medida concreta y que realmente impacte, porque las que están haciendo hoy día
ni siquiera a 10 años van a mejorar nuestra calidad de vida. Está el desafío y obviamente voy a apoyar desde el Parlamento la instancia que represente una mejora y un cambio de visión, un cambio de actitud y que no sean meros parches que hoy día no tienen ningún sustento. Muchas gracias. Damos el pase en esta pregunta a René Núñez, candidato de Evópoli. Muchas gracias. Miren, en realidad el tema medioambiental es un tema clave en nuestro país, en nuestro planeta. Yo no me siento solamente un chileno o un sudamericano, me siento un habitante del planeta. Y quiero heredarle a mis hijos y a mis nietos un planeta limpio, sustentable. Y yo creo que la energía renovable es la gran potencia. He tenido el privilegio de ser abogado de empresas eólicas, térmicas, hidroeléctricas y también geotérmicas. He participado en los GEOPS para poder postular a los distintos bloques a nivel nacional para potenciar la energía renovable en nuestro país. Y he estado casi 2 años en esta ciudad promocionando los subsidios de paneles solares porque es el futuro de nuestro país. Y propongo que toda la legislación en materia de construcción de vivienda social tenga incorporado a través del subsidio a las constructoras, como se está haciendo, tenga el panel solar en cada casa, de tal manera que la política de vivienda social para adelante tenga desde ahora en adelante un panel solar incorporado y no tener que estar la gente postulando a través de las juntas de vecinos, juntando una serie de papeles como me ha tocado participar ayudando a la gente. Creo también en el Consejo Ecológico, creo que los profesionales tenemos que ayudar en todos los problemas medioambientales de nuestra provincia y nuestra región, unirnos para sacar adelante nuestros problemas medioambientales y no dividirnos con egocentrismo y con posturas políticas. Y finalmente tenemos gran riqueza de generación eléctrica, distribución y manejo. Lo que me molesta como ciudadano y también como abogado de esas mismas empresas es que es nefasto el sistema de servicio de calidad de las empresas que otorgan el servicio, que están a veces una frente a la otra y las dos no funcionan. Se cae el servicio y realmente es nefasto. Y yo como abogado no me gusta una empresa que otorgue servicios públicos de mala calidad. Eso es negligencia profesional aquí y en China y en cualquier parte. Por lo tanto, sí a la distribución, pero con respeto al medio ambiente, respeto a la diversidad, con participación ciudadana. Las comunidades deben ser escuchadas siempre, porque son una voz, afecta a su medio ambiente en el momento donde se construye la central. Gracias. Le damos el paso entonces al candidato del Partido Comunista, Jorge González, frente a la pregunta: ¿cuál es su opinión en relación a la generación eléctrica, de distribución y manejo de recursos hídricos en las provincias que representará en el Parlamento? Bueno, yo creo que quien nos hizo la pregunta tiene toda la razón. O sea, que hay capacidad hídrica para resolver los problemas ambientales en la región. Ahora, yo quiero decir que las empresas que no cumplen con la atención correcta a los ciudadanos son empresas privadas, cuando deberían ser públicas. Deberían ser públicas porque los servicios públicos deben ser de propiedad del Estado, de injerencia plena del Estado. No puede ser que los grandes intereses de la gente pasen por manos privadas. Por ejemplo, Sebastián Piñera en su primer gobierno quería hacer la carretera eléctrica como la gran solución. ¿Y para qué era esta carretera eléctrica? Para las mineras privadas. Todas las aguas nuestras se iban a ir a resolver el problema de energía de las mineras privadas. Y eso no corresponde. Por lo tanto, nosotros debemos aspirar a tener una empresa del Estado, como alguna vez fue Endesa, que vele por la infraestructura hidroeléctrica de nuestro país. Y efectivamente saldríamos del problema de la contaminación, porque hoy día la contaminación se produce porque en las comunidades más pobres solamente se puede usar la leña y no siempre hay acceso a la leña certificada. Ahora, ¿cuánto contaminan las empresas forestales? Resulta que también las empresas forestales a través de la biomasa producen su energía eléctrica, pero nos hacen cargo de la contaminación que dejan en cada lugar donde hay instalada una planta. Por tanto, el desafío es tener una política en relación a generación eléctrica, pero una política nacional, donde el Estado sea garante, y una distribución y manejo de recursos con los gobiernos regionales en una nación efectivamente descentralizada. Muchas gracias. Damos el pase entonces para que responda el candidato de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla. Tiene 2 minutos a contar de ahora. Bueno, claramente nosotros estamos de acuerdo con y cómo no hacerlo con la generación de energía renovable. Eso es como un compromiso que tenemos que asumir no solamente como candidato a diputado, sino que también como ciudadanos, por lo que aquello implica. Sin embargo, hay que reconocer que este gobierno en ese aspecto sí se ha hecho bastante. Sí, algo de lo cual uno puede celebrar
la actuación del gobierno de la presidenta Bachelet en este tipo de materias de fomento a la energía renovable, y no podemos, porque antes se había hecho prácticamente nada, muy poco. En cuanto yo creo que la generación eléctrica en nuestra región, en nuestra provincia, y que la pregunta es bien local, se ha aportado bastante, todavía se puede aportar mucho más, pero tampoco hay que exagerar. Yo creo que cualquier política que implique el aumento de esta generación de recursos de energía eléctrica tiene que tener un contenido sustentable pero real. O sea, respeto a las costumbres y prácticas de los pueblos originarios, en los casos que ello implique, un impacto preventivo regular aquello, mitigación real, es decir, bastante regulación y mucha información también tienen que ser cargo las empresas generadoras de energía eléctrica en cuanto a la información, porque de lo contrario pueden generar también daños muy importantes a otro elemento que tiene que ser concebido con eso interrelacionado, equilibrado, como es el medio ambiente. Ahí también hace referencia al manejo de los recursos hídricos. Gran problema de nuestra zona, el tema del agua. El agua, hemos perdido mucho tiempo con el tema del agua. Lo que estamos haciendo ya no sirve, no funcionó. Fracasamos en la forma de tratar de evitar las problemáticas que se visualizaban hace 20 años. Tiempo. Octavio Jara lo dijo. Muchas gracias. Quedamos ahí. Responde a continuación el candidato del Partido por la Democracia, PPD, Rodrigo Daroch. Muchas gracias. ¿Aló? 2, 3. Bueno, quiero señalar lo siguiente. El 20% de la energía eléctrica se genera acá. Y obviamente yo agradezco esta ley, la 20.928, que habla de la rebaja tarifaria, en donde muchas personas en la provincia del Biobío van a poder tener rebaja a sus cuentas de luz. También quiero señalar que uno de los temas principales tiene que ser la fiscalización. Acá hay empresas que efectivamente no han tenido un buen comportamiento con los usuarios, que son generadoras eléctricas. Yo quiero señalar con claridad que no se puede de alguna otra manera tener empresas que tengan cortes reiterados de energía eléctrica, que su reposición del sistema eléctrico sea lento. Por lo tanto, hay que fiscalizar a estas empresas, porque si no cumplen con su deber, obviamente tiene que caer el rigor de la ley con respecto a las empresas que no cumplen, porque son empresas de servicios que le prestan un servicio a la gente. No le estamos pidiendo un favor, sino se le está cancelando su boleta correspondiente. También en el ámbito medioambiental tenemos empresas del rubro maderero, en Laja, en Nacimiento, en Bulchen, en Tucapel, en distintas comunas de la provincia del Biobío. Y claro, lamentablemente las mediciones de los venteos que hacen estas empresas son mediciones que las hacen a través de sus propios centrales de monitoreo. No hay centrales de monitoreo estatales, por lo tanto, si hay alguna problemática medioambiental, las empresas son juez y parte con respecto de la situación que pueda suceder. Por lo tanto, eso hay que cuidar. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho los parlamentarios hoy, los parlamentarios actuales? Es por eso que tenemos que generar una renovación y generar un cambio en el Congreso. También señalar con respecto al tema de la electricidad renovable. Yo creo que acá hay que hablar con claridad. El proyecto de Alto Biobío, 1.500 millones de pesos para generar paneles solares por sobre la cuota 1000, ha sido una bonita experiencia que yo creo que hay que replicar. Y por último, creo y comparto lo que se dice: las políticas habitacionales tienen que tener un subsidio estatal, y para eso los parlamentarios tenemos que trabajar para que cuando se construyan viviendas sociales vengan incluidos los paneles solares. Gracias. Tiene 2 minutos frente a la pregunta: ¿cuál es la opinión en relación a la generación eléctrica, distribución y manejo de los recursos hídricos en las provincias? ¿Qué representará en el Parlamento? 2 minutos, Ñona Mera, con Taldama. Está claro que si queremos crecimiento y desarrollo necesitamos energía, y esa debe ser la menos contaminante que podamos tener. Y la hídrica de pasada y otras no convencionales claramente ayudan a eso. Lo que queremos hacer y lo que hay que intentar es ampliar y diversificar esa matriz energética, respetando al medio ambiente, a las comunidades rurales, pero también las comunidades indígenas, respetando también sus sectores y espacios sagrados. Creo que eso es muy relevante para poder fortalecer aquello, protegiendo zonas. Fiscalizar y legislar en materia de olores. Hoy día hay mucha contaminación producto de la empresa de la celulosa y no tenemos una ley de olores. ¿Ya? Por lo tanto, creo que ahí hay que poner todo el empeño para poder quitarle el sufrimiento a mucha gente de Laja, de Arauco, por distintas actividades que se realizan en torno a la actividad forestal.
Y creo que también hay que romper el monopolio, lo dije antes. Aquí tenemos una empresa que es distribuidora de energía y creo que tiene cero regulación y fiscalización. No tiene presencia en la región, tiene presencia fuera de esta región y cuando hay que reclamar no va a ser beneficio del afectado. Y cuando creo que ahí hay que romper eso con legislación, con mayor inversión, con un nuevo planteamiento a lo que, al contrato que se ha fijado o a la concesión o a la forma de entregarle este suministro. Ahí creo que hoy día es necesario abocarnos y pensando siempre en la planificación territorial y ordenando. Nosotros tenemos que definir qué zonas vamos a dejar para lo industrial, para la actividad hídrica, para poder ordenar a las comunidades y manifestarlo con antelación, de manera de poder trabajar de una manera más unida en torno a los desafíos que son, que es el crecimiento, pero que también tiene que hacer con sostenibilidad y pensando en las comunidades y en las personas. Muchas gracias. A continuación responde el candidato demócrata cristiano Juan Macaya. Bueno, sin duda no podría estar sino plenamente de acuerdo con las alternativas renovables de energía. Hablando de la energía eólica, la fotovoltaica y la hídrica, por supuesto. Sin embargo, siempre pensando en el impacto ambiental que pueden provocar aquellas. Los estudios deben ser muy acabados y muy de acuerdo con las comunidades afectadas. Utilizar entonces esta forma de energía nos trae grandes beneficios, pero particularmente habría que tener presente que en el caso particular de la energía hídrica ha traído complicaciones a las poblaciones originarias. Ya lo hecho está. Sin embargo, hay otras alternativas que se están por allí construyendo, las microcentrales, y están afectando a comunidades rurales que están protestando por ello, porque resulta que ellos ya tienen su alternativa de sobrevivencia, tal es el turismo, por ejemplo, la recreación. Entonces, cuando a ellos se les altera el recurso hídrico, que significa una laguna, un curso de agua permanente, agua fresca, donde es utilizado plenamente el turismo, entonces, y se hace un desvío de esas aguas, definitivamente ese recurso, ese paisaje, esa diversidad de posibilidades que tiene la población para sobrevivir en aquellas circunstancias, obviamente que se minimizan al máximo. Allí debe ser muy bien estudiado esto. Sin embargo, en el área de construcción de parques eólicos, plenamente, o sea, el ideal sería así que no se vinieran a la vista el cableado, sino que hubiera la construcción, considerar la construcción de poliductos en el impacto ambiental. Tema, conflicto mapuche. Ayer en los tribunales de Temuco el abogado de la Intendencia resolvió, por orden de la moneda claramente, sacar o invocar, no invocar la ley antiterrorista. Lo que significa que van a ser procesados solo por un crimen de incendio a una iglesia. Hace 2 viernes atrás, el empresario dueño de El Bosque le quemaron 2 camiones en Coyhaique. El empresario también angelino, Javier Pessoa, ha evaluado sus pérdidas en más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué van a hacer ustedes en el Parlamento para proteger a los empresarios y a los trabajadores? ¿Y qué piensan ustedes de lo que está pasando en el conflicto mapuche? ¿Son ataques incendiarios o son ataques terroristas? 2 minutos para responder. Bueno, ahí sí. Bueno, yo quisiera señalar que aquí ha habido acciones y ha habido reacciones. En realidad los gobernantes no han sabido resolver el problema. Ninguno ha tenido una visión de futuro en el pasado para prever lo que venía. Aquí se ha observado toda una destrucción del entorno natural,
Los animales del bosque, por pérdida de biodiversidad, salieron arrancando de la montaña donde se aplicó bombas de herbicidas, potentes bombas, simacina, atracina, Roundup. Encontramos, como funcionario y servidor público, Servicio Agrícola y Ganadero, encontramos, y me tocó personalmente ir a rescatar pudúes comiendo con las vacas en el Coihue, en los potreros de Negrete, zorros, culpeos buscando comida en el centro de la ciudad de Mulchen, pumas atropellados en la carretera continuamente, no menos de 2 en solamente un año, y nosotros rescatando todo aquello, lo que podíamos rescatar. Entonces los animales silvestres no tuvieron otra capacidad que huir, ¿ya? Porque el suelo quedó desnudo, tan desnudo como se ve el piso de esta sala. Y entonces a los mapuches le pasó lo mismo, las hierbas medicinales no las tuvieron en su momento, se perdieron por las aplicaciones que ya expliqué, los frutos silvestres ya no están, el agua se secó, o sea, no quedó nada. Y lo que está en torno a ellos, porque en otros casos fueron relocalizados cientos de familias, lo vi allí en Chochol, el servicio nos llevó a conocer todo aquello, la cosmovisión del pueblo araucano, y estuvimos en terreno, y entonces las familias se quedaron a brazos cruzados. Sus prácticas de crianza ellos no las tuvieron, la recolección de frutos no las tuvieron, las hierbas medicinales no las tuvieron, el agua no las tuvieron, pero están así, quedaron con 2 o 3 hectáreas que le asignó el Estado y para sobrevivir, y ellos no tenían esa práctica. Entonces, ahí el resultado. Entonces, los animales silvestres no pudieron reaccionar. Tiempo. Y acá la cosa fue distinta. Muchas gracias, candidato. Gracias. Tiene 2 minutos para responder esta pregunta la candidata también demócrata cristiana, Joana Pérez. Bueno, yo creo que el tema del conflicto mapuche es un conflicto político, es un de resorte político. Y tiene que ver también con muchos temas de reconocimiento, reconocimientos políticos, civiles. Tiene que ver también con el respeto, la cosmovisión del pueblo mapuche, de la tierra, de lo que son. Entonces, el reconocer su lengua, por ejemplo, el trabajar en una representación, así como se ha trabajado la ley de cuotas, creo que también es necesario pensar y avanzar en una ley para los pueblos indígenas. Yo me abro a ello, creo que es necesario integración y ampliar nuestro espectro en esa materia. Yo lo he hecho de violencia, los reprocho. Claramente no estoy de acuerdo, pero también conozco del pueblo mapuche muchas personas que avanzan en el emprendimiento, en el turismo y quieren salir adelante, y también les molesta la estigmatización que se genera al pueblo mapuche por muchos de estos hechos, y creo que son temas aislados, algunos hechos, y eso sí creo que hay que repudiarlo. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo contra ningún tipo de violencia, pero creo que nuestro pueblo mapuche requiere integración, apoyo, fortalecimiento al área de desarrollo indígena, y por supuesto también reconocerles en su identidad, su lengua, ya lo dije, y fortalecer el diálogo con ellos. Creo que ha faltado diálogo con todos los gobiernos, creo que no ha habido voluntad política para avanzar en los derechos civiles y en los derechos políticos que tiene nuestro pueblo mapuche. Muchas gracias. Hace uso también de sus 2 minutos de tiempo a disposición el candidato PPD Rodrigo de Rocha. Bueno, tenemos una ley antiterrorista del año 84. Se creó en el 16 de mayo de 1984, la ley 18.314. Sin ninguna duda es una ley ya obsoleta, es una ley que ha tenido algunos modificaciones, pero han sido muy leves. En lo profundo yo creo que es una ley que ya no debe seguir existiendo y que debe mejorarse a estándar europeo, a estándar internacionales como hoy día se tiene, producto que el terrorismo hoy día se ha modernizado. Hemos visto el terrorismo que ocurre en Europa, que ocurre en Estados Unidos, por lo tanto tenemos que tener una ley antiterrorista, no solamente pensando en los conflictos internos propios que tenemos como país, sino que también en el tema universal. Señalar que para mí el tema de las comunidades mapuches es un tema relevante, tenemos que tomarlo con fuerza, tenemos que mejorar las ADI, que son obviamente las áreas de desarrollo indígena. Tenemos que, ¿por qué no?, establecimientos educacionales en nuestro país puedan tener la lengua chedungún o el mapudungún como parte, digamos, del tema académico. ¿Por qué lo tiene Paraguay? ¿Por qué lo tiene Nueva Zelanda, que son países que han reconocido sus pueblos originarios? Entonces yo creo que aquí tenemos un tema pendiente que tenemos que trabajar para ello. Y por último, creo que efectivamente tenemos que trabajar con respecto a lo que está ocurriendo. Sin ninguna duda, yo creo que los actos delictuales tienen que ser sancionados con las penas máximas. La ley terrorista se reconoce cuando efectivamente hay hechos delictuales
que son de connotación pública o hechos que generen terror en la comunidad. Por lo tanto, yo creo que si eso ocurre, tenemos que aplicar la ley antiterrorista, pero para eso una ley antiterrorista como corresponde en los tiempos modernos que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias, candidato. Tiene 2 minutos también para responder a esta pregunta. ¿La podemos repetir, Benjamín, para la gente que está incorporándose a nuestra sintonía? Sí, claro. La primera dice relación con... si llegan al Parlamento, ¿cómo piensan ayudar a la protección de los empresarios que dan trabajo y, por cierto, a los operarios, los conductores que son atacados? Y el segundo es si ustedes consideran que estos son ataques terroristas o ataques incendiarios, crímenes, en resumen. 2 minutos para responder entonces el candidato de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla. La pregunta está enmarcada dentro de lo que es el conflicto mapuche, ¿cierto? Por cierto. Y en esa línea es evidente que lo que se ha hecho hasta ahora no ha resultado. Esta situación viene del siglo XIX, histórica, respecto a la falta de tierra, al reconocimiento de identidad del pueblo mapuche, al menos en esos aspectos. Y no, lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado resultado. Yo tengo la convicción de que hay que hablar nuevas alternativas. Primero también bajar un poco los egos de las dos partes, hay que sentarse a conversar. Eso, el diálogo va a ser lo único fructífero, pero sobre la base de quizás de nuevas vías. La CONADI no ha sido exitoso en su tarea de comprar tierra, ¿cierto? Entregarla, se compra, se invierte mucho dinero y en nada de esto se sigue avanzando. Expropiaciones en algunos, pagar a precio de mercado, acuerdos de otra índole. No sé, vamos a tener que ser bastante creativos en buscar esta solución, porque además es una minoría la que, y eso estamos todos de acuerdo, la que ejerce estas acciones de violencia. Respecto de la ley antiterrorista, bueno, yo también soy abogado, conozco que los tipos penales tienen sus discusiones, si se encaja o no, porque tiene que ver a veces con la intencionalidad o con los efectos, y eso también es bastante subjetivo de evaluar. Mira, la verdad es que la herramienta de la aplicación de la ley antiterrorista que se ha hecho en algún momento o seguirlos por delito común, ninguna ha dado resultado porque muy poco todavía la gente que se encuentra encarcelada. Algo más bien faltaría, yo creo que inteligencia o voluntad política de resolver el tema. Por lo demás, el Ministerio Público puede seguir investigando, perseverando en el tema de aplicando la ley antiterrorista, porque la ley, ¿cierto?, de la República no necesita que el Ministerio Interior necesariamente la invoque. Así que yo creo que es una discusión política interesante que a veces se lleva para sacar pequeñas ventajas. Probablemente de aquí para adelante algunos de los que hablar aquí van a tratar de sacar algunas pequeñas ventajas, pero no es lo relevante. Lo relevante es que las herramientas legales están y se puede solucionar con aquello. Gracias. Persiguiendo a quienes cometen la autoviolencia. Vamos a los 2 minutos del candidato del Partido Comunista, Jorge González. Bueno, una gran pregunta, porque yo he sido toda la vida dirigente de los trabajadores forestales. Conozco el tema y lo primero es decir que, claro, es ancestral el problema de la lucha por la tierra, pero cuando se incrementa significativamente después de lo que fue la expropiación, el sacar a los mapuches de la tierra, cuando se incrementa con mayor rudeza es en la dictadura militar, cuando se le entregan las tierras, los fondos a las forestales. Entonces, ¿qué es lo que reclaman ellos? Son territorios donde ellos quedaron luego de la chilenización. Y eso está en manos de empresas forestales y de latifundistas chilenos y algunos que vienen de otros países. Por lo tanto, esto se tiene que resolver. El gobierno de la presidenta Bachelet tiene como propuesta crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de todos los Pueblos. Esa es una alternativa. El haber pedido perdón también es un gran paso. Pero hay que seguir impulsando grandes acuerdos nacionales que resuelvan el tema del reclamo por la tierra del pueblo originario. En segundo lugar, la ley antiterrorista ya lo resolvió. Para eso tenemos policías, tenemos generales de carabineros que están instalados en la macrozona, que conocen todo eso. Y los grandes terroristas aquí, porque Chile no es un país de terroristas, yo diría que son los dueños de camiones, los empresarios, los de la Confederación de Dueños de Camiones, que desde esta provincia de Biobío amenazan a todo Chile con los paros de camioneros. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Y para defender a empresarios y trabajadores hay herramientas, porque nosotros logramos con el gobierno regional del Biobío llegar a un acuerdo, a una mesa de seguridad para los choferes de camiones, y ha funcionado correctamente. Que no la hayan hecho en la Araucanía, que no la hayan hecho en los ríos, es un problema del retraso de los gobiernos regionales, pero nosotros la tenemos y ha funcionado. Por lo tanto, a este problema no hay que darle la dimensión que quiere la derecha, que es terrorismo y quiere traer militares a la zona. Hay que darle la dimensión de un conflicto correcto, justo, y que se le tiene que buscar solución como país.
Muchas gracias, candidato. Vamos a la palabra del candidato de Opoli, René Núñez, a contar de ahora. Muchas gracias. Yo pertenezco a un partido nuevo que se llama Evolución Política. Por lo tanto, no es un partido que está alineado en derecha e izquierda, sino con una mirada país transversal de solucionar los problemas de fondo. Aquí el problema de fondo es el conflicto mapuche. El problema de fondo viene desde el gobierno de Elwin, con el avance, con la legislación de la CONADI, etc. Pero no se ha logrado solucionar porque no hay voluntad política para solucionarlo. El tema de fondo es el reconocimiento a los pueblos originarios. Mi partido lo reconoce constitucionalmente, no solamente el pueblo mapuche, también aymara, los pascuenses, etc. Yo creo que el asunto está en tomar el fondo del asunto. El tema de las forestales, no es llegar y decir estamos en contra o a favor de las forestales. Hay que sentarse en la mesa. Yo como profesor lo he vivido en el tema de la mediación, los maoríes en Nueva Zelanda, Canadá, como se ha explicado. Esa experiencia de derecho comparado hay que traerla a Chile, sentarse y reconocer, mirarse a la cara. La tierra es de todos, no es de los forestales. En principio fueron de los mapuches y antes, digamos las cosas como son, era de los dinosaurios. Y por lo tanto la solución no va por un tema de quién es el dueño de algo. Somos todos habitantes de este planeta. En el tema antiterrorista la ley fue modificada en el 2010. Y resulta que le incluyó un elemento típico del tipo penal que hace temor a la ciudadanía, con lo cual el problema es probatorio. Incendio, homicidio, lo que sea, parricidio, está incorporado con el temor. Es mucho más fácil para un fiscal determinar el incendio, la muerte, etc. El elemento terrorista es el que cuesta probar y por eso fracasa la fiscalía en probar un delito terrorista. Pero veamos el tema político. El gobierno dijo que no iba a invocar, la invocó después y ahora la deja de invocar. No, sí, no. Ese es el problema de nuestra política, por lo cual no le da credibilidad a los políticos. Cambia de opinión un mismo gobierno dependiendo de la temperatura que se le da al tema. Yo creo que el tema es de fondo. Demandar al Estado de Chile porque las víctimas son los empresarios y en general la iglesia evangélica. ¿Quién se preocupa de los incendios de la iglesia evangélica que se están quemando? Tiempo. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la representante de la Unión Demócrata Independiente, María Carolina Ríos. Sí, primero decir claramente que el gobierno de la presidenta Bachelet, y de acuerdo el haberle quitado la tipificación de delito terrorista, claramente fue un intervencionismo. Yo creo que aquí, ¿quién se hace cargo de las víctimas? Aquí las grandes empresas no son las que han sufrido emprendedores que tienen el derecho a trabajar en paz y a trabajar y circular libremente por todos los caminos de Chile. Y claramente aquí se vulnera el Estado de Derecho. Yo quiero decir, ¿quién se ha hecho cargo, por ejemplo, y quién ha defendido al matrimonio Lutzinger? ¿Quién defendió a don José Incañete que murió quemado? ¿Quién defendió a los 6 caballos que murieron aquí en Alto Biobío quemados? ¿Se levantó algún movimiento animalista por la defensa de esos 6 animales? ¿Quién le responde a esos emprendedores que se han sacado la mugre toda su vida trabajando? El Estado de Chile no le respondió, así de claro. Y están en la más absoluta indefensión. ¿Cuánta inversión se ha perdido en Chile? ¿Cuánto hemos dejado de crecer? ¿Cuántos empleos hemos dado de dar? ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido a causa de la cantidad de quemas de maquinaria, de emprendedores? Aquí no son las grandes empresas, yo insisto, son emprendedores. Miguel Pessoa, un emprendedor de aquí de Los Ángeles, que usted mencionó. Patricio Cherkli, de Forestal El Bosque, es un emprendedor, es un angelino de aquí. Y así conozco muchos emprendedores locales que tienen faena en otros sectores, incluso aquí también en Biobío. Por tanto, estos son actos terroristas. Y el terrorismo no tiene etnia, no tiene cultura, no tiene religión. Y simplemente es una ideología que ha abusado del tema mapuche. Sin duda, hay mucho que avanzar en el tema mapuche. Hay demandas que solucionar claramente, pero se hace por la vía de la conversación, por la vía de los acuerdos, por la vía del diálogo. Chile no puede dialogar y no puede transar con terroristas. Muchas gracias. De esta manera, entonces, estamos finalizando las rondas de preguntas aquí en este foro de debate.